nombre del Señor Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Tome su lugar glorificando a Dios. Estamos ampliando el tema de la vida después de la muerte. Porque es una pregunta que hoy, precisamente escuchando programas, estaba escuchando en una radio y decía: nadie sabe qué hay después de la muerte, porque nadie ha regresado, dice. Y yo me acordaba de este pasaje. Ahorita vamos a ver la respuesta a esa pregunta. Pero lo que quiero ver, mi hermano, o resaltar ahorita hasta donde hemos leído, es la conciencia que tenía este hombre todavía, aún estando en el Hades, que es un sinónimo de infierno. Aún estando en el infierno, este hombre podía reconocer a otro hombre que estuvo o que vivió junto con él. Podía recordar a sus hermanos y podía sentir el castigo. Entonces, mi hermano, hay una vida después de la muerte. Pero hay una vida, mi hermano, que no se le puede llamar vida. Hay una eternidad, podemos decirlo de una forma mejor. Hay una eternidad después de la muerte, pero no todos van a pasar la eternidad en el mismo lugar. Ahí vemos que uno era atormentado y el otro era consolado. Y los dos así iban a pasar la eternidad. Hay una conciencia. Dice, insistimos, la gente dice que cree en Jesucristo, pero lo que siempre mencionamos, pero no le cree a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quién dijo esto? Jesucristo. ¿Y qué dice la gente? No, pues es una historia, es una parábola. No, dice la Escritura muy claramente, cuando se refería a una parábola, decía, porque el reino de los cielos es semejante a esto. O dice, o les refirió una parábola. Aquí nunca dijo una parábola. Aquí dijo, había un hombre rico. Era una parábola. Esto pasó. Él conoce todo y él sabía que había un hombre rico y había un hombre pobre. Los dos murieron, él supo todo. Él contó la historia. Y la gente que dice que cree en Jesús, pero no le cree a Jesús, incluso hay una religión completa, y bueno, es la que más lo promocionaba, que eran los testigos de Jehová, donde dicen que no hay infierno. Entonces este hombre, ¿dónde estaba sufriendo? Dice que en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos. ¿En dónde estaba este hombre? En el Hades. Vamos a suponer que no supiéramos lo que significa Hades. Yo no sé si alguien quiere ir al Hades, a los tormentos, a este lugar donde decía: ten misericordia, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y cuando habla de la llama, precisamente está hablando de un lugar de tormento. Y ahí decíamos, hay religiones
especialmente que lo promocionaban mucho y era una forma de llegar a la gente, es que ustedes los han engañado que hay infierno. No, a ustedes los han engañado que no hay infierno, porque Jesús no engaña. Jesús dijo, hay un infierno. Jesús dijo, hay un lugar de tormento. Jesús nos está advirtiendo, mi hermano, y por eso nos dejó esta historia. Ya vimos un poquito también con respecto a que nadie puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Por lo tanto, decíamos, poner altar a los muertos es completamente innecesario y sí puede ser peligroso porque podemos invocar espíritus de muertos, que en realidad serían espíritus de muerte, porque sabemos que los muertos ya no vuelven. ¡Aleluya! Ya no vuelven, conforme a lo que vimos el día domingo. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y ya mencionamos en una ocasión, si no oyen a Moisés y a los profetas, que representa la palabra de Dios. Si no quieren oír lo que está en la palabra de Dios, ni aunque un muerto se levante. Y la prueba más grande, estoy seguro que esta persona que estaba hablando en ese momento en la radio, que si le preguntan a lo mejor que si creía en Dios o en Cristo o en Jesucristo, lo más probable es que diga que sí. Pero él decía, nadie ha vuelto de la muerte. Es lo que dice la Escritura. El que no quiere creer la Biblia no se va a persuadir, ni aunque Cristo se levantó de los muertos. Cristo se levantó de los muertos, pero la gente no. Como no quieren creer a la Biblia, no se dan cuenta. Cristo fue el que se levantó de los muertos. ¿Y acaso la gente cree? No cree. ¿Por qué no cree? Porque lo que hay que creer es la palabra de Dios. Y la gente no cree en la palabra de Dios. Lo toman como un cuento, como una leyenda, como buenos principios. No, la palabra de Dios es vida y es vida eterna. Pero cuando la gente no quiere obedecer, mi hermano, pues hay desafortunadamente un lugar de tormento esperando. También tenemos otra referencia en la Escritura, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo número 6. Apocalipsis, capítulo número 6. Y aunque ahorita vamos a regresar a Apocalipsis, pues ni le digo póngale un separador porque ese es más fácil de encontrar. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo número 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahí está, mi hermano. Personas que habían muerto estaban allá en el cielo y tenían una conciencia. Pero si se da cuenta, mi hermano, ya no era una conciencia como la del rico. Ellos no estaban diciendo, Señor, ¿hasta cuándo va a venir mi familia? Señor, ¿hasta cuándo van a venir todos mis seres queridos? No, ellos dicen, ¿hasta cuándo vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay un clamor, pero de justicia. Ya esa conciencia humana no es como la del rico. El rico sí tenía una conciencia todavía humana. Pero en ese relato que leíamos en Lucas, ¿usted vio alguna interacción que haya tenido Lázaro
Que he dicho, y Lázaro ahí estaba, y Lázaro llegó a pensar, oh, si pudiera ayudarle, sí me acuerdo de él, pues aunque sean migajas me daba, oye, Abraham, sí, si quieres puedo ayudar. Nada, Lázaro ni en cuenta, hermano. Porque esa es la bendición de Dios, mi hermano, que los que quedan con conciencia son los que mueren sin Cristo, pero los que mueren en Cristo, mi hermano, su conciencia es diferente completamente. Por eso dice la Escritura que en el reino de los cielos ni se casan ni se darán en casamiento, porque dice que serán como los ángeles del Señor. O sea, la conciencia humana, tal y como la conocemos aquí, ya no es. Entonces, mis hermanos, con estas dos referencias podemos decir claramente, porque nosotros sí creemos la palabra de Dios y creemos a Jesucristo, que hay una vida después de la muerte, o como dijimos mejor, más claro, hay una eternidad después de la muerte. Porque decíamos, hay lugar donde no va a ser vida. Así dice, regresamos al Evangelio de Juan. Regresamos a los evangelios, nos vamos al de Juan ahora, capítulo número 5. Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo 28 en adelante. Dice, no se maravillen, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay una eternidad después de la muerte, pero unos son para vida y otros son para condenación. ¿En cuál quiere usted resucitar? Porque todos van a resucitar, porque todos van a pasar a la eternidad. De hecho, si recordamos un poquito la historia que leíamos inicialmente, en cuanto murieron, estaban en un lugar diferente. Murió, dice, Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico e inmediatamente estaba en el infierno. Desde ahí empieza la eternidad. Por eso, mi hermano, a veces hay mandamientos del Señor que parecen difíciles. Creo que es más difícil pasar la eternidad en un lugar de tormento. No importa cuánto tengamos que esforzarnos, hermano. No importa cuánto tengamos que sacrificar esta carne. Dice el apóstol Pablo, por eso mencionaba, no somos deudores a la carne para andar conforme a la carne. Porque esta carne nos va a llevar a la muerte, nos va a llevar a la corrupción, nos va a llevar a la condenación. Mejor hay que someter esta carne, hay que hacer la voluntad de Dios, porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos también pasajes que nos hablan de estas situaciones, allá en Eclesiastés, capítulo número 12, y aquí siempre tratamos, mis hermanos, de complementar todos los versículos para no caer precisamente en esos errores de inventar una doctrina con un solo versículo de la Biblia. Dice Eclesiastés capítulo número 12, versículo número 6 y 7. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios. Esa es la única referencia que toman precisamente los testigos de Jehová para decir, mira, ahí está, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Pero no es el único versículo donde nos habla de las partes en que está compuesto un ser humano. Si nos vamos a un lugar donde está más especificado cómo está compuesto un ser humano, vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número
23. Y dice de esta manera: y el mismo Dios de paz te santifique por completo. Aquí está el ser completo. Y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo tu ser. No es solo cuerpo, no es solo espíritu. Hay un alma. Entonces, decía Eclesiastés, que antes que el polvo vuelva a la tierra y que el espíritu vuelva a Dios, y alguien puede decir, ¿qué pasó ahí con el alma? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a el alma. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, vea esa palabra, mientras estaba en el cuerpo. Entonces, ¿a quién se estará refiriendo? Al alma. Ahora sí complementamos con todas estas escrituras. El espíritu, el polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios y el alma va a un tribunal. Va a un tribunal para que reciba según lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Es decir, el que piensa, el que actúa, es el alma. Lo hace a través de un cuerpo. Por eso, muerte no solamente significa aniquilación o significa desaparición. No, muerte significa separación también. Cuando el alma y el cuerpo se separan, es cuando ocurre la muerte que conocemos como física. Se separa el alma del cuerpo y pues el cuerpo simple y sencillamente ya, pero sobre todo se separa el espíritu también del cuerpo, y el cuerpo sin espíritu está muerto. Al momento que se separa el espíritu, que el espíritu vuelve a Dios, que es la vida, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo cae, el alma ya no tiene poder para mover ese cuerpo. No hay poder. ¿A dónde va en ese momento? A un tribunal para que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Por eso decimos a la gente, ¿de qué sirve que te echen agua bendita después de muerto? ¿De qué sirve que te hagan rosarios? ¿De qué sirve que hagan misas? El juicio se va a determinar por lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo. Ya cuando está el puro cuerpo, ya no hay nada que hacer por él. El juicio se determina y se recibe por lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo. También Hebreos capítulo 9, versículo número 27, nos dice una vez más de este juicio. Hebreos 9, 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya en el juicio no hay forma de que alguien aquí en la tierra pueda hacer algo por él. En el juicio ya solo se va a determinar lo que se hizo mientras estaba en el cuerpo. Ya en el juicio solamente entra lo que se hizo, no lo que se haga después. Y también
recordando el relato inicial de Lucas capítulo 16, que decía, murió el rico, fue llevado, estuvo fue en Hades, murió Lázaro, fue llevado al seno de Abraham, 2 lugares, y ¿dónde estaba el purgatorio? ¿Alguien leyó el purgatorio? No existe el purgatorio. El lugar precisamente donde tenemos que lavar nuestros pecados, purgar, como dijeran ellos precisamente, nuestros pecados, pues es aquí en la tierra. ¿Y cómo vamos a limpiar? Con la sangre de Cristo. Esa es la que nos limpia, esa es la que nos da el acceso, la entrada al reino de los cielos. Por eso, mi hermano, mi hermana, tienes un privilegio muy grande. Aprovechalo. Sea agradecido, sea agradecida con Dios, porque este conocimiento no lo tienen todos. Hay gente confiando, bueno, no importa si caigo al purgatorio, hay con que me recen, hay con que hagan unas cuantas misas, hay... Qué triste va a ser que un día despierten en el Hades también, como aquel rico, y digan, ¿por qué no entendí? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no le creí a la palabra de Dios? Por eso dijo Abraham, el que no cree a la palabra de Dios, ni aunque Cristo ha resucitado, lo han creído. Aunque Cristo ha resucitado, no le han creído a Cristo. Entonces, mi hermano, hay un juicio para determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para pasar esa eternidad en donde todos quisiéramos estar? Mencionábamos hace un momento Mateo capítulo 7, pero mencionamos el texto, no dimos la cita, pero lo buscamos en Mateo capítulo 7, versículo 21, y dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos queremos ir al lugar de consuelo. Todos queremos ir al lugar donde está el reino de Dios. Pero no queremos hacer la voluntad de Dios. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Desafortunadamente, hermanos, el enemigo, dice la Escritura, que se disfraza como ángel de luz. Y hay gente que pone sus altares en estos días. Hay gente que dice, no, mi pariente, mi familiar, sí regresa, yo lo he visto. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer, mi hermano, eso que está viendo? No vamos a decirlo nosotros, vamos a ver qué dice la Escritura. Mismo Mateo, capítulo número 12. Mismo Mateo, capítulo número 12, versículo 43 en adelante, dice. Aleluya. Y estoy dando varias citas, mi hermano, porque tenemos que complementar siempre y no dar una explicación parcial solamente. Dice Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa desde donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Ya usted había escuchado quizá esta cita. Vamos a complementarla con primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Versículo número 19. 6:19 dice, ¿o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestro?
porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero es templo del Espíritu Santo, mi hermano, cuando hemos entregado la vida a Cristo. Porque cuando no hemos entregado la vida a Cristo, podemos ser morada o habitación de espíritus inmundos. Lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 12 dice, el espíritu inmundo sale, anda buscando reposo, no lo halla y dice, volveré a mi casa. O sea que este templo, este cuerpo, puede tener al Espíritu Santo o puede tener espíritus inmundos, que mejor conocidos como demonios. Hemos visto las manifestaciones en algunas personas donde hablan las mismas palabras que decía la persona que está siendo liberada. Y te das cuenta que no era la persona la que hablaba realmente, sino era un espíritu que hablaba a través de esa persona. Entonces, eso es lo que sucede, mi hermano, cuando esa morada, esa habitación, como dice ahí, decía Jesús, puedo echar ese espíritu, echamos los espíritus, pero pueden volver. Y hay momentos, mi hermano, en el que cuando alguien entrega su vida a Cristo, los espíritus se van y no vuelven. No tiene por qué volver a menos que se abran puertas. Pero ¿qué pasa, mi hermano, cuando una persona muere con esos espíritus? Muere y esos espíritus estaban viviendo en esa persona. Pues precisamente los espíritus se quedan sin un lugar donde habitar. Cuando la persona está viva y están esperando, pueden abrir una puerta, los demonios están esperando, dice, para entrar otra vez. Pero cuando la persona está muerta, ellos se van a ir al sepulcro. Ellos están esperando a que alguien los invite. ¿Y cuándo ocurre esa invitación? Cuando no quiero creer lo que dice la palabra de Dios y le pongo un altar a un muerto para que venga otra vez a mi casa. ¿Qué cree que regresan? Los demonios que tenían esas personas. Y pueden incluso tomar hasta la apariencia de esas personas, porque estuvieron en ellas. Pueden tomar los gustos de esas personas, porque ellos eran los que realmente controlaban esa vida. Por eso muchos murieron de borrachos, murieron alcohólicos, murieron con enfisema, murieron de drogadicción. ¿Usted cree que un ser humano consciente quería morir? No, eran los demonios que los mataban. Dice la palabra de Dios, Satanás vino a robar, matar y destruir. Gente que murió destruida, gente que murió alcoholizada, gente que murió drogada. Son los demonios. Y de paso todavía no falta el que le pone su cerveza y le pone ahí lo que le gustaba y le pone sus cigarros, y ahí no habrá hasta que le ponga hasta droga. Y pues claro, el demonio está bien feliz, porque aquí me siguen recibiendo todavía. Acabamos de leer, mi hermano, que después de la muerte sí hay una eternidad, pero no vuelven a la vida, no vuelven a este mundo nunca. A este mundo no vuelven. Un día va a haber una resurrección. Un día va a haber una resurrección. Unos para vida eterna y otros para condenación. Y si yo no hago la voluntad de Dios, esa resurrección precisamente no será para vida eterna, sino para condenación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, mi hermano, para resucitar en el día de la resurrección, por decirlo de alguna manera, de los buenos, en la resurrección de los justos? Y enviamos este mensaje como lo estamos transmitiendo, lo estamos mandando por internet, y por eso damos algunos puntos que usted a lo mejor ya lo sabe o que usted ya los hizo.
pero hay gente que no lo sabe. Dice, regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos primero al capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8 de Juan, versículo 39. Jesús estaba discutiendo con unos escribas, fariseos. Ellos le dijeron, 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O sea, cualquier ser humano puede decirlo, pero el único que puede confirmar si es hijo de Dios es Dios. ¿O usted aceptaría a cualquier niño que va a ir por la calle y le dice, tú eres mi papá? ¿Usted lo aceptaría? No más porque le dijo que es su papá. No más porque le dijo, yo soy tu hijo. ¿Usted lo aceptaría? No, vamos, oye, ¿de dónde saliste tú? ¿Quién te dijo que yo soy tu papá? ¿O quién te dijo que tú eres mi hijo? Entonces así hoy el mundo está lleno de gente que puede decir que es hija de Dios. Eso le dijeron ellos. Nosotros tenemos un padre, es Dios. Y hoy el mundo religioso está llena de gente que se dice ser hija de Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarías. Primera prueba y no la pasa. Llegas, le tocas la casa, alguien que dice que es hijo de Dios. Buenas tardes, buenos días. ¿Quieres saber de Jesús? No quiero saber nada. Pero es hija de Dios. Si fueras hijo de Dios, me amarías. Claro que sí. O en el peor de los casos es que, mire, hermano, ahorita no tengo tiempo, pero ¿qué le parece? Nos vemos mañana, el miércoles, el jueves, no sé. Ahí nos ponemos de acuerdo. Claro que quiero saber de Dios. Claro que amo a Jesús. El Hijo de Dios ama a Jesús. El que se dice hijo de Dios hasta aborrece a Jesús. Y aún la misma religión le llega a decir a la gente, si te tocan la puerta, diles que estás ocupado. Tú no lees la Biblia. ¿Dónde están los hijos de Dios? Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Verso 44. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, mi hermano, ¿qué representa a un hijo de Dios? Las obras de Dios. Dice, ustedes son mentirosos, ustedes son homicidas, ustedes quieren matarme. ¿De dónde sacan que son mis hijos? ¿De dónde sacan que son hijos de Dios? Y hoy el mundo cristiano está lleno de gente homicida, que viven en la inmundicia tal y como Dios los encontró según ellos, y no han dejado la inmundicia. Algunos no han dejado ni las drogas, ni el alcohol, ni nada. Y dice, esos no son los deseos de mi padre. Aquí está diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre quieres hacer. Es como dijo el Señor Jesucristo, no te emborraches, a través del apóstol Pablo. No te embriagues. Y un hijo de Dios va a obedecer a su papá.
que se dice hijo de Dios, va a obedecer a los pastores que dicen que sí que puedes, que no pasa nada. Porque son hijos de, quizás de ese pastor. Ellos dicen espirituales, ojalá y no más sean espirituales. Hay gente sin vergüenza por todos lados, que tienen hijos que no, fuera de su matrimonio. Pero aún siendo espirituales, mi hermano, nosotros tenemos que hacer lo que dice Dios, no lo que diga un pastor. Es que el pastor si lo permite, es que el pastor dijo que no hay problema. Bueno, eso dice el pastor porque dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios, porque somos hijos de Dios, no hijos de un pastor. No somos hijos de un pastor, somos hijos de Dios. Y los deseos de Dios tenemos que hacer. O depende de quién sea nuestro padre, es conforme vamos a actuar. Él es mentiroso, él es homicida, él roba, él mata, él destruye. Esas son obras del diablo. Esas son las características de alguien que no es hijo de Dios. Y Cristo no tuvo ningún problema en decir, ustedes no son hijos de Dios. Entonces, si alguien hasta el día de hoy se consideraba hijo de Dios, porque así le dijo su religión, todos somos hijos de Dios, porque hay un video donde dice el Papa, todos somos hijos de Dios. Eso dice el Papa, aquí dice otra cosa. Aquí dice que no todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Aquí lo dice. El Papa puede decir que todos son hijos de Dios. Jesús dijo otra cosa. Jesús dijo que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, si tú no sabes, no tienes la seguridad si eres hijo de Dios o no, es donde te invito al Evangelio de Juan, otra vez capítulo 1, ahora sí al capítulo 1, versículo 11 en adelante, y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace lo que se conocen en el mundo religioso los sacramentos, pero muy pocos. Yo creo que recuerdan que algún día le hayan hecho una invitación personal a Jesús a entrar a su corazón. Incluso todo es tan repetitivo, tan monótono, tan simple, costumbre, que hay muchos que ese día están con su velita, quemando el cabello a la niña de delante. ¿Y por qué están ahí? Solamente porque es la costumbre, solamente porque es tradición. Y ya hizo su primera comunión, y hizo su confirmación, y que dijiste, no me acuerdo, nomás tienes que repetir un credo. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién sabe? Porque no hay conciencia, porque solamente es una repetición, porque solo es una tradición. No, aceptar, recibir a Jesucristo es hacer una invitación personal. Señor Jesús, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador, te acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario, perdóname, sálvame. Esa es la invitación personal. Algo que sale de tu corazón, no una repetición. No simplemente la tradición, la costumbre, o incluso hasta el influyentismo, porque desafortunadamente, como todos nacimos en ese engaño, en esa religión, recuerdo que es algo, pues fue real. Nosotros no íbamos a las lecciones, nos mandaban y nos íbamos al arroyo. Ya el último día en que andaban buscando a los papás, nosotros ni nos enteramos de eso. Y sí fue mi papá y supo que no habíamos ido. Y
buen padrino. No importa que no fuimos a ninguna lección, de todas maneras hicimos nuestra confirmación y nuestra comunión. ¿Qué hicimos? ¿Quién sabe? Porque no hay conciencia, porque no lo haces de corazón. ¿Y por qué? Pues porque eres un niño. Un niño. Aquí es claramente recibir a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, cuando realmente reconoces que eres un pecador, cuando reconoces que estás condenado, que estás perdido y que no quieres pasar la eternidad en la condenación. Tú necesitas un Salvador y tú le haces una oración a tu Salvador y dices: Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que he desobedecido, reconozco mis pecados. Y Cristo es fiel y justo para perdonarnos. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, cuando hay una conciencia real. Por eso tú, querida persona, que quizá igual que nosotros hiciste esos sacramentos, pero nunca has hecho una invitación personal a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, yo te invito que en esta noche o el día que veas este video hagas esa oración. Pero no solamente te quedes en esa invitación, en ser hijo de Dios. Dice el capítulo 3, versículo 3 en adelante. 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este cuerpo nació, creció y va a morir, pero Dios está dispuesto a darnos ese nacimiento espiritual, que es precisamente cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador. Hay un nacimiento en tu espíritu. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solamente tienes que hacer tu oración, tienes que buscar un lugar donde crean en el bautismo en agua. Como dice Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como dice, lo estamos leyendo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Como dice todos los evangelios, después de que habían nacido de agua, recibían el Espíritu Santo, o recibían el Espíritu Santo y luego eran bautizados en agua, porque hoy hay iglesias que ya dicen que el bautismo en agua no importa, cuando la Escritura dice el bautismo que corresponde ahora nos salva. 1 Pedro capítulo 3, verso 20. Tienes que buscar una iglesia donde se predique el bautismo en agua para salvación, y ese bautismo es conforme a lo que dice Mateo 28, 19, bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando lo aplicaron los apóstoles en Hechos 2:38, decía: ese nombre es Jesucristo. Y todos los bautismos aplicados en la palabra de Dios fueron en el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre, ese es el nombre del Hijo y ese es el nombre del Espíritu Santo. Tú tienes que buscar una iglesia donde bauticen en el nombre de Jesucristo. Ese es el nombre, ese es el mandamiento que le pone nuestro Señor Jesucristo. Ahí están todas las pruebas en el libro de los Hechos, por eso se llama Hechos. ¿Qué fue lo que hicieron con el mandamiento? Lo aplicaron. Hechos 2:38, Hechos 10:41, Hechos 8, Hechos 19, Hechos 26, la conversión del apóstol Pablo, ahí menciona, todos eran bautizados en el nombre de Jesucristo. Si tú has hecho tu oración, busca una iglesia donde bauticen en el nombre de Jesucristo. Y yo sé que muchos que van a ver este video y que fueron bautizados ya de adultos en una iglesia cristiana, van a decir inmediatamente: a mí me bautizaron en el nombre de Jesucristo. Si repitieron Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no dijeron te bautizo en el nombre de Jesucristo, no es el bautismo en el nombre de Jesucristo. El bautismo en el nombre de Jesucristo simple y sencillamente es: te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo.
Eso es lo que hacían los apóstoles. Eso eran los hechos de los apóstoles. Eso era lo que hacían los que obedecían. Si no lo hacen así, no estás bautizado en el nombre de Jesucristo. Y tú tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo, para que un día resucites a la vida eterna. Porque ya vimos que hay dos resurrecciones. Una es para vida eterna y otra es para condenación. Dice Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a regresar a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 4. Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, los primeros, los que se sentaron, los que se les dio potestad, autoridad para reinar con Cristo 1000 años, son los que resucitan para vida eterna. Pero los otros muertos no volvieron a vivir a la eternidad hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, y estos van a resucitar también un día. Van a salir un día de esos lugares también al juicio que mencionábamos hace unos momentos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ahí está el Hades, hermano, el infierno. Los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, no por lo que hagan después con tu cuerpo, es por lo que hiciste cuando estabas en vida, lo que leíamos en 2 Corintios capítulo 5. Todo está compaginado, hermano, todo está realmente claro en la palabra de Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí decía Hebreos que está establecido los hombres que mueren una sola vez y después del juicio. Y dice también la carta a los Corintios, hablando también del tribunal. Y vimos el caso del rico y Lázaro, que cuando murieron estaban en diferentes lugares, pero después van a ser levantados, como decía Juan, el Evangelio de Juan: unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. Estos van a resucitar en ese momento y van a volver a ser juzgados, y dice ahí, lanzados al lago de fuego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay una eternidad, no solamente hay una vida después de la muerte, hay una eternidad después de la muerte. Solamente que hay una eternidad de vida y hay una eternidad de condenación. ¿Quiénes fueron condenados? Los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Dios dice que no hace acepción de personas. Cada ser humano que nace, nuestro entendimiento, lo que
hemos entendido en la palabra de Dios es que estaba destinado para la vida. Pero si no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, dijo Moisés en una ocasión, Señor, cuando quería Dios castigar a un pueblo, dijo, borra mi libro, borra mi nombre, dijo, del libro de la vida. Y dijo Dios, no, al que peque, borraré su nombre del libro de la vida. Pero todos hemos pecado, sí, pero hemos aceptado a Jesucristo y hemos sido perdonados. ¡Aleluya! Por eso el que no acepta a Jesucristo como su Señor, su Salvador, el que no acepta el perdón, el que no acepta la sangre de Cristo, el que no es bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, por esos pecados sus nombres serán borrados del libro de la vida. Por eso tú y yo tenemos que aceptar a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, y ser bautizados en nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y que nuestro nombre quede en el libro de la vida. Porque un día, si mueres sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin Cristo y con sus pecados, dijo Dios a Moisés, al que peque, a ese borraré su nombre del libro de la vida. Así que tú y yo, mi hermano, ahí está tu nombre, ahí está mi nombre. Si tú no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, ahí está tu nombre todavía, porque estás vivo. Pero también hay pecados que pueden hacer que borren tu nombre del libro de la vida. Tú tienes que aceptar el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, conforme a lo que dice Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse, lo leemos para que quede constatado que está en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Como decimos, este video lo están viendo muchas personas que no conocen o no tienen este entendimiento. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Quieres tener la seguridad de que cuando busquen tu nombre esté inscrito en el libro de la vida? Tienes que recibir el perdón de tus pecados. De tus pecados. No dice que el pecado original, una vez más, recordando esas enseñanzas falsas de bautismos de niños, cuando dice claramente la palabra de Dios, dejen a los niños venir a mí, que de los tales es el reino de los cielos. Somos los adultos los que necesitamos el perdón de nuestros pecados para poder entrar al reino de los cielos, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y resucitar en la primera resurrección. ¿Cuándo ocurrirá eso? Precisamente dice, regresamos a la primera carta a los Tesalonicenses, pero ahora vamos al capítulo 4, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Se da cuenta? Ahí está otra vez dos personas. Hay unos que duermen en Cristo y hay otros que murieron sin esperanza. ¿Quiénes murieron sin esperanza? Los que no aceptaron a Jesucristo como su Señor, su Salvador, los que no fueron perdonados sus pecados. Los otros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Por qué los va a traer, mi hermano? ¿Recuerda Apocalipsis capítulo 6? ¿Dónde estaban? Allá estaban en el altar. Cuando Jesús venga, va a traerlos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La primera resurrección. Los otros muertos es hasta después de 1000 años. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Hay vida después de la muerte. No solo hay vida eterna. Hay una eternidad. Pero para los que han muerto o los que han dormido en Cristo, solamente para los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Queridas personas que ven estos mensajes o estas enseñanzas, busca una iglesia donde bauticen en el nombre de Jesucristo, sean perdonados tus pecados y tú seas de los que resucitan primero, cuando venga Cristo a levantar a todos los que creen